Muy bien, mis hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, esta nueva edición de el día jueves que estamos estudiando el libro de Daniel. Estamos en el último capítulo, capítulo 12 de Daniel. En los últimos tres versículos nos hemos quedado ahí unas cuantas clases con la interrupción de nuestro aniversario como ministerio y también por el día de Semana Santa, ¿verdad? Hemos tenido estas 2 semanas de cancelación de clases, ¿no? Así que hoy vamos a retomar y hacer un pequeño, déjenme compartir la pantalla aquí para que puedan ver las notas y hacer un pequeño resumen de lo que vimos y en lo que nos quedamos, ¿no? Ustedes abran sus Biblias también en Daniel capítulo 12 para que vayan haciendo, cotejando, ¿no? Lo que estamos viendo con lo que dice la palabra, ¿no? Y hablamos de que en el capítulo 12, desde el versículo 5 al 13, es una mención de lo que va a pasar al final de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que conocemos o la Biblia llama el tiempo de la gran tribulación y el comienzo del milenio. Milenio es el término que se usa para definir el reino de Jesús aquí en la tierra por 1000 años. Entonces, hay todavía queda para el mundo, para la tierra, existencia, ¿no? Por lo menos 1000 años, 1007 años. Si el Señor viniera hoy y nos llevara, perdón, empieza la gran tribulación, perdón, que vimos que dura 7 años. Así que un poquito de lo que vimos, el título era la duración de los últimos días. Y dijimos que hay diferentes versículos que ponen un término diferente a ese periodo de los últimos días, ¿verdad? Daniel lo llama un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que viene a ser 3 años y medio. Vendría a ser el tiempo, el periodo de gran intensidad, de gran angustia para Israel y el mundo, ¿verdad? La última mitad de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Hay versículos que llaman a ese periodo de los últimos días o el tiempo final, le llaman el periodo de 42 meses, que también son 3 años y medio. Se pueden llamar como los 1260 días. El libro de Daniel lo define como la última semana, que habla de 7 años. ¿Sí? Ok, entonces la gran tribulación puede llamarse como 1260 días o 42 meses. Unos hacen referencia a la última mitad de esos 7 años y otros hacen referencia al periodo total, que son 7 años, ¿verdad? Daniel 12, del 11 y 12, habla de 1290 días. Acuérdense en que si usan esa cantidad, la tienen que dividir para 360 días, que es un año judío. No, ellos no tienen 365 sino 360. Entonces ahí encaja, encuadra con los 3 años y medio, ¿verdad? Pero Daniel habla de 1290 días y de 1335, que hoy lo vamos a leer, porque dice el que llega a 1335. Uno es 3 años y medio, 3,58, o sea, como 3 años, 6 meses, y 1335 días habla de 3 años y 7 meses, o sea, como un mes más. El que llega a sobrevivir ese mes va a entrar a la gran tribulación, al milenio, perdón, va saliendo de la gran tribulación. Acuérdense que la gran tribulación, el enfoque es para el pueblo de Israel, abrirle los ojos a que reconozcan a su Mesías. Va a ser un tiempo de gran persecución para ellos, un-
otro holocausto, ¿verdad? Solamente va a sobrevivir un tercio de la población judía. Van a morir muchos, pero no solamente ellos, ¿verdad? Apocalipsis, que va de la mano con el libro de Daniel, nos explica toda la destrucción que va a haber durante ese tiempo en todo el mundo. La tercera parte de la tierra, la tercera parte del mar, hay terremotos, nos narra, nos describe lo que se puede interpretar como guerras nucleares, ¿verdad? A veces pensamos que son manifestaciones eh, fuera de lo natural, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer, ¿no? Él puede, no necesita, pero en realidad esos 7 años se ven como que el Señor le concede al humano la mano de protección de Dios a través de su Espíritu Santo se levanta para que el hombre, el ser humano, haga lo que está en su corazón, ¿no? Y el humano se destruye a sí mismo. Y si el Señor no viniera, este, se destruiría toda la tierra, ¿verdad? Va a haber grande destrucción. Pero todo esto se da durante esos 7 años y en los últimos 3 años y medio es donde eh, el líder mundial que surja en ese tiempo va a enfocar su mirada en contra de Israel. Primero es en todo el mundo, ¿verdad? Está tratando de subyugar al mundo y someterlo a su gobierno autoritario, ¿no? No va a dejar comprar ni vender al que no se marque, ¿verdad? Pero obviamente hago énfasis, el creyente, la iglesia de Cristo, no pasa por este castigo. Para eso vino el Señor Jesús, para librarnos de lo que vendría, ¿no? Él vino para rescatarnos de las consecuencias del pecado y de la muerte, ¿no? Entonces, esto va a estar sucediendo con un mundo incrédulo, incluyendo Israel, que no ha creído todavía, con la excepción de unos cuantos creyentes judíos, ¿no? Pero todo se le está revelando a Daniel, ¿no? Pero obviamente él no entendía, él decía, le pedía que le den más información a los ángeles, que le expliquen, y el Señor o un ángel le dice, no es para ti saber, Daniel, porque esto va a ser para el final, tú quédate tranquilo vendrá tiempo en que la gente se empiece a despertar, a entender esto, porque va a haber más revelación, ¿no? Ya tenemos todas las escrituras. Cuando uno, como digo, coteja, pone a la par el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, va entendiendo los eventos, va entendiendo el tiempo también. Pero lo importante es tener en claro que la iglesia, el creyente, la novia de Cristo, está con el Señor. En el capítulo 5 de Apocalipsis nos habla, ¿no? De nuestra reunión con Él, ¿verdad? En los cielos y ver desde arriba lo que está pasando en la tierra, ¿no? Así que el libro de Daniel capítulo 12, desde el versículo 11 y 12, nos habla de esas dos cantidades, los 1290 días y 1335, todo lo cual hace referencia al punto inmediato de la tribulación. Los días adicionales en Daniel 12 pueden incluir el lapso final para el juicio de las naciones y el tiempo para que Cristo establezca su reino milenial. Ahorita lo vamos a explicar, o sea, llegan hasta el fin de la gran tribulación y por eso se habla un poquito de un mes más porque puede ser el comienzo de el reino de Jesús aquí en la tierra. Y vamos a leer la porción de Daniel desde el versículo 8 hasta el final del libro. Estamos en el capítulo 12 y dice, y yo oí, está hablando Daniel, dice, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Todo lo terrible que él está viendo que va a pasar, ¿no? Y le responden y le dice, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente
y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Piensen en el pueblo judío. El enfoque es el pueblo judío, por eso aquí les puse desde la perspectiva judía. El versículo 10 y 11 hace referencia a la gran tribulación y su propósito. El propósito es que muchos serán limpiados. Va a haber gente que venga al Señor del pueblo judío primordialmente, pero también del pueblo gentil, del mundo gentil. Los judíos van a entender, se van a levantar, van a entender que el Mesías no es el anticristo, y van a entender quién fue el verdadero Mesías y quién es su verdadero Mesías, y lo van a predicar. Eso nos habla Apocalipsis. 144,000 judíos jóvenes se van a levantar a predicar a Cristo, al Mesías, ¿no? Y el mundo va a escuchar esto y va a haber gente que va a creer. El libro de Apocalipsis nos dice que la cantidad de los que salen de la gran tribulación como creyentes son como la arena del mar, no se pueden contar, son muchísimos. Y de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. A veces confundimos esas porciones bíblicas con la iglesia, ¿no? Y estamos pensando, ¿no? Que somos nosotros, pero es una referencia a los que van a salir de la gran tribulación. Entonces el libro de Daniel en este versículo del 10 al 11 está hablando es de esa limpieza, eh, esa purificación, va a haber un nuevo nacimiento, van a experimentar un nuevo nacimiento tanto muchos judíos como muchos gentiles, pero dice, los que proceden impíamente, también el libro de Apocalipsis nos dice, ¿no? Va a haber gente que aún con tanta caos, tanto sufrimiento y tanta destrucción, va a haber gente que va a maldecir a Dios, va a levantar su puño y va a renegar, va a seguir, y eso es lo que se le anuncia a Daniel, ¿no? Miren otra vez el versículo 10. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este versículo tan sencillo a leerlo, ¿no? Pero tan profundo, habla de la sabiduría de Dios, la presciencia de Dios. Dios tiene un todo conocimiento antes de que sucedan las cosas. Él ya sabe quiénes no van a creer ni siquiera con el último intento que Dios hace de sacudir el corazón duro y la mente entenebrecida del mundo a través de los eventos mundiales, pero el Señor sabe que no van, los que no van a cambiar y conoce los que van a venir a Él. Dice, serán muchos, ¿verdad? Como digo, el libro de Apocalipsis habla de millares y millares, miles y millares, habla de cientos de miles como una cantidad difícil, imposible de contar. O sea, van a ser millones de personas que vengan al Señor, si acaso queremos poner un número, ¿verdad? Versículo 11 dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, desde la mitad de esos 7 años va a pasar a un evento que es lo que va a despertar al pueblo judío. Es que el anticristo entra al templo en Jerusalén, que tiene que ser construido, ¿verdad? O sea que el versículo 11, por eso marqué acá, el versículo 11 hace referencia al templo judío en Jerusalén, porque dice, cuando suceda que eh, sea quitado el continuo sacrificio, o sea que van a regresar al, a los ritos ceremoniales que existían cuando había el templo, ¿verdad? Que sacrificaban corderitos, becerros y había el linaje levita, ¿no? Los sacerdotes, porque dice, cuando quiten el continuo sacrificio, ahorita no hay sacrificios, desde el año 70 de nuestra era, aproximadamente 40 años después de que murió el Señor Jesús,
se destruye el templo en Jerusalén y por más de 2000 años no ha habido un sistema levítico. Pero a Daniel se le anuncia cuando pare el continuo sacrificio en esta era final, ¿verdad? Porque va a entrar, dice, esa abominación, va a haber un sacrilegio, va a entrar el anticristo. Esto nos lo explica Apocalipsis, por eso digo, leer el Apocalipsis con estos detalles que se le dieron a Daniel, amplía el conocimiento. Se nos dice que el anticristo, este gobernante mundial, va a entrar al templo que exista durante el tiempo de la gran tribulación y va a poner una imagen que se mueve. Muchos piensan que va a ser algo como lo que se conoce como eh, la inteligencia artificial, que son como robots que parecen humanos. Una imagen de él va a poner. Esto es un paralelismo con lo que hizo Antíoco Epífanes, que metió un puerco, una imagen de Zeus, el dios griego. Ahora el anticristo se repite la historia, ¿verdad? Pero ahora con modernismo, ¿no? Y dicen que esta imagen puede ver quién tiene la marca y quién no. O sea, es como puede hacer un scan. Nosotros decimos, entendemos, cuando Daniel dice, no entiendo esto, ¿cómo es esto? Que la imagen habla, que la imagen se mueve, ¿verdad? Para nosotros es fácil entender un robot, ¿verdad? Que tiene rayos de identificación, puede ver quién tiene esta marca en la frente, quién lo adora y quién no. Pero eso habla el versículo 11. Si entendemos y ponemos todo, hacemos referencia a otras porciones bíblicas, se aclara. Por eso dice, los entendidos van a comprender, los que estudian la palabra, va a venir el tiempo, se le anticipó a Daniel en los tiempos finales, que aunque esto estaba sellado para él, no se podía entender, estaba oscuro en tiempos futuros, que son nuestros tiempos, viene a ser bastante claro y bastante ya entendible, ¿no? Porque los estudiosos de las escrituras comprenderán, los entendidos comprenderán. Ahora, obviamente hace énfasis a- al pueblo judío y a los que vengan al Señor durante el tiempo de la gran tribulación, pero podemos ver indicios, ¿no? Ya entendemos los eventos que vendrán, entendemos los detalles, porque estamos viviendo los tiempos del fin. Entonces el versículo 11 hace referencia a ese templo judío que se va a levantar en Jerusalén. Ahora, para nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, es bastante claro que algo va a pasar en Israel debido a esta guerra, ¿verdad? Este domingo, amanecer lunes, hubo un incidente que ha elevado el nivel de alerta en Israel a lo máximo. Ahorita lo que pasó fue que ellos mandaron 6 aviones de jets, le llaman en inglés, ¿verdad? O F-35, que son aviones de propulsión a chorro, o sea, de una velocidad increíble, ¿no? Y mandaron 6 a bombardear un edificio que estaba al lado de la embajada iraní en Siria. Y mataron a uno de los comandantes principales que contribuyó, diseñó y ejecutó el acto de octubre 6 en Israel, esa masacre. Era uno de los principales, y no solo a él, sino que, si mal no recuerdo, fueron 7 líderes altos de Irán que estaban en Siria. Esto provocó que el ayatollah de Irán, que es el que controla a todos los aliados que están en Siria, Hamas, Hezbollah, los Hutis, todo, Irán es el principal, jurar que en los próximos 48 horas van a responder con una
gran intensidad en contra de Israel. Ahora, se sabe que, por ejemplo, Irán ha solventado el ejército del Hezbollah. Ellos tienen, Hezbollah es muchísimo más poderoso que Hamas al sur. El Hezbollah o Hezbollah, como dicen en Israel, está al norte, allá en el Líbano. Entonces, Hamas tenía como 30.000 soldados. El Hezbollah tiene como 100.000, pero el nivel de armamento que tiene el Hezbollah es increíble. Se estima que ellos pueden mandar 5.000 cohetes diarios en contra de Israel. Ah, esto pasó en esta semana y promete que en los próximos, ayer y más bien hoy y mañana, para agravar la situación, mañana es el último día de una festividad musulmana que se llama el Ramadán, que dura un mes aproximadamente, y cada viernes van a las mezquitas a orar y obviamente solamente con esa celebración ya hay un elevado estado de alerta, ¿no? Para Israel, pero mañana es el último día y siempre esas reuniones se fomenta el odio hacia Israel. Bueno, no solamente eso, sino que mañana es el día de Jerusalén celebrado por Irán. O sea, ellos se inventaron este día de Jerusalén, le llaman iraní. Y todo lo menciono porque estamos hablando aquí el punto que se hace referencia a un templo judío en Jerusalén. Ahora, como paréntesis, la Biblia, el Antiguo Testamento y bueno, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de Jerusalén aproximadamente más de 800 veces. La Biblia judía y cristiana mencionan a Jerusalén como 800 veces. El Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, menciona a Jerusalén 0 veces, así por nombre, Jerusalén. Pero sin embargo, el mundo musulmán reclama que Jerusalén es un lugar santo para ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que Irán sea el día de Jerusalén, eso aún fomenta más mañana esa celebración en Irán. Entonces, de que quieran hacer algo en contra de Israel, de que vayan a hacer algo en contra de Israel mañana. Y aparte, hay otra celebración, son como tres. Ahorita no me acuerdo, es la de el último día de Ramadán, el día de Jerusalén iraní. Este, Ahorita no me hay otra, son como 4 factores que elevan, bueno, el hecho de que hayan atacado este cuartel militar que estaba justo entre la embajada iraní y la embajada francesa, y con tal precisión bombardearon estos 6 aviones que dice que es como una precisión quirúrgica porque no toparon los edificios de las embajadas y destruyeron completamente estos edificios. Esa era la tercera razón, con la amenaza que ha habido de estos retaliación de parte de iraní y sus eh, seguidores, ¿no? Aliados, llamémoslo así. Entonces, hay una profecía que todavía no se ha cumplido que se encuentra en Isaías 17 y se las comparto aquí, no está aquí en las notas, pero la puse aquí a la mano por si acaso. ¿Por qué? Porque hablando de la existencia de un templo, si llega a haber un bombardeo que elimine a Damasco en Siria, que es donde fue el bombardeo de este edificio. Si hay un debilitamiento de Hamas al sur, ¿verdad? Con Gaza al occidente, ¿verdad? Y del Hezbollah al norte, algo tiene que pasar que
autorice, que les conceda a ellos construir este templo. Y todos los acontecimientos que estamos viviendo nos despierta esta realidad que era tan imposible hace 48, perdón, hace más de 75 años, en el año 48, cuando antes del 48 Israel ni siquiera existía como Estado, ¿verdad? Así que les voy a leer esta profecía de Isaías 17, dice la profecía sobre Damasco, que está en Siria. Dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Hablando de Israel estaba en decadencia cuando se da estas profecías, y dice Siria va a ser igual, va a ser destruida, va a ser olvidada, va a ser pura ruina. Y esto nunca se ha cumplido. Y estamos viendo ahora en esta semana qué tan cerca Israel se atreve a bombardear a Damasco. ¿Qué es esto? Y todo lo que el movimiento interno en Irán, que promete responder con una furia cual nunca ha habido. Estados Unidos hoy habló hace un par de horas el primer ministro Netanyahu con el presidente Biden, ¿verdad? Y le expresó ah, gran preocupación porque ya mandaron a evacuar las embajadas de ciertos lugares. Entonces, está muy delicada la cosa, pero todo apunta a que está a punto de haber cambios en esa área, ¿verdad? Hay mucho movimiento espiritual. El hermano Amir Sarfati, que es el que informa constantemente de Israel, ruega que el creyente esté orando fervientemente por Israel en las próximas 48 horas ah, por lo que viene, ¿verdad? Porque algo va a pasar, ¿no? Y bien puede dar lugar a que haya un evento tan tremendo en Jerusalén, que es el punto que estamos hablando, ¿no? Que debe darse el permiso para esta construcción del templo judío en Jerusalén, que se hace referencia en el versículo 11 de Daniel 12. También el versículo 12, vamos a leer el 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahí está la otra cantidad que mencionamos al principio, los 1290 días, que es los 3 años y medio, los últimos de la gran tribulación. Bienaventurado, hablando del pueblo judío y de los que sobrevivan la gran tribulación, que no van a ser parte de la iglesia, sino es otra categoría de santos. ah, si llegan a sobrevivir un mes más y poder entrar al milenio, eso es lo que le está diciendo. Por eso el versículo 12 hace referencia a lo que viene después de la gran tribulación. El juicio a las naciones, así lo llaman, le han puesto ese título. El Señor Jesús en Mateo 24 habla de este juicio que es un juicio para el mundo no creyente, ¿verdad? Cómo trataron a Israel durante este tiempo de gran angustia, los últimos 3 años y medio. Y el reino del Mesías, o sea, el, viene el Señor Jesús a salvar al pueblo de Israel y viene a juzgar a las naciones de cómo trataron a Israel durante esos 3 años y medio y empieza su reino desde Jerusalén. Por eso el hecho de que esté habiendo tanto movimiento en Jerusalén y todo se enfoca en Jerusalén. Ahorita Israel toma un enfoque mundial. Por muchos años sí había inquietud y el mundo se alborotaba en contra de Israel y todo, pero no al nivel como lo estamos viendo ahorita. Obviamente está habiendo
eh, las fichas se están moviendo para que todas estas profecías se cumplan en un futuro muy cercano, ¿verdad? Acuérdense que nosotros no tenemos que estar aquí para que esto empiece, ¿no? O sea, si está cerca el principio de la gran tribulación, imagínense qué tan cerca está nuestra reunión con el Señor. Por eso dice la palabra, alzad vuestros ojos al cielo porque vuestra redención está cerca, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, a no perder la mirada de la meta de el supremo llamamiento, que es cuando el Señor nos lleve con Él, ¿verdad? Y termina el libro de Daniel en el versículo 13 y dice, vamos a leer el versículo 13 primero dice, y tú, hablándole a Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que se le dice a Daniel, ¿verdad? Vas a resucitar, ¿verdad? En otras palabras, el versículo 13 hace referencia a la resurrección corporal de los santos del Antiguo Testamento, porque no solamente es que Daniel va a resucitar solito, está hablando de las diferentes categorías, ¿no? Al final de la gran tribulación viene el Señor Jesús, más bien al venir Él da fin a ese tiempo de gran tribulación y resucita a los santos del Antiguo Testamento para que entren al reino terrenal de Jesús desde Jerusalén. O sea, estamos hablando del final de la historia. La palabra de Dios nos dice todo desde el principio. El plan de Dios de cómo va a restaurar, cómo va a recuperar su creación, cómo va a terminar con todas las fuerzas del mal a nivel religioso, a nivel político, a nivel ¿qué otro nivel el Señor acá? A nivel gubernamental, porque van a dejar ya los países de existir como nosotros los conocemos. O sea, va a haber un nuevo gobierno bajo la dirección del Mesías, ¿no? Así que eso a breves rasgos, hermanos, los últimos tres versículos de Daniel están cargados de información que prácticamente esto vendría a ser como el fundamento, si uno quiere hablar un poco más de la gran tribulación, lo que va a pasar durante ese tiempo, hablar del milenio, lo que va a pasar. Ya hemos hablado de las diferentes resurrecciones y dónde encajan los santos del Antiguo Testamento, los santos de la gran tribulación. Claro, todos estamos bajo la sombrilla de la primera resurrección. Primero Jesús, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la gran tribulación, los que salgan creyentes de este tiempo, son considerados primera resurrección. Y vamos a terminar, yo sé que el tiempo se va rápido y son temas de bastante profundidad y relevancia para nuestros tiempos, ¿no? Querer saber los detalles. Obviamente, por ejemplo, después de leer Isaías 17, saber que esa profecía nunca se ha cumplido y ver qué tan cerca está Israel de Damasco y cómo de Siria está saliendo también ataques contra Israel. Sabemos que el cumplimiento de esa profecía está muy cercano, ¿verdad? Si llegamos a ver un uso de bombas de alto nivel, ¿verdad? Más elevadas de las convencionales, ¿verdad? Tenemos que saber que Damasco está en la mira, ¿verdad? Y el Señor ya anunció que va a ser destruido. Si tiene familiares por allá o usted está escuchando desde allá, el Señor da una advertencia. Damasco dejará de existir, ¿verdad? Y si alineamos diferentes acontecimientos que podemos entender que están cercanos, ese sería uno. Ah, Israel va a ganar porque habla Ezequiel 38 que cuando habite seguro y en paz, Rusia.
se va a alborotar junto con Irán y otros países que no están adyacentes a Israel. Ya no se habla de Líbano, no se habla de Siria, no se habla de Gaza, o se habla de los que están más alejados, que se van a unir con Rusia cuando Israel esté en paz y segura. Ahorita no está en paz, no está seguro. ¿Qué, qué nos anticipa el Señor? Que va a llegar un momento en que gane esta guerra y esté en paz y esté segura, y ahí Rusia e Irán, junto con Libia, Etiopía y otras de esas países musulmanes, sin contar Rusia, obviamente, que no es musulmán, ¿verdad? Pero atacarán a Israel, ¿verdad? O sea que vamos viendo la progresión de lo que ha sido anunciado. Pero quería terminar con hablando de el fin de la gran tribulación, ¿verdad? Que es purificar a muchos, despertar a Israel, a salvar a muchos que van a escuchar el Evangelio durante ese tiempo y separar, ¿no? El impío, el blasfemo, el no creyente, ¿verdad? Seguirá siendo no creyente, ¿verdad? Pero habrá gente que sí venga el Señor, va a haber una separación, ¿no? Y cuando venga el Señor, Él va a separar de las naciones en este juicio que nos habló el Señor Jesús, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la iglesia. A veces hay predicaciones que usan versículos que salen de aquí para aplicarlos a los creyentes y es incorrecto, ¿verdad? Y si el Señor permite, no estoy segura si hablar de la gran tribulación y del tiempo del milenio dentro de esta clase de Daniel, o tal vez una clase más para terminar Daniel, porque ya llegamos al final, al versículo 13 del capítulo 12, y tal vez a empezar un estudio nuevo donde podemos nomás enfocarnos en los acontecimientos de la gran tribulación y los acontecimientos de el milenio. Así que eso lo tengo que definir en esta semana, pero vamos a leer de Mateo 25 lo que nos dijo el Señor Jesús y saber que no tiene que ver con la iglesia, no, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las naciones que existan, porque muchas van a ser eliminadas durante la gran tribulación. La tercera parte de la tierra será destruida. Estamos hablando de billones de personas que van a morir durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, los países que queden, los que sobrevivan, van a enfrentarse a este juicio, ¿verdad? Y dice Mateo 25 en el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, la segunda venida, no el rapto, cuando el Señor venga y todo ojo lo vea y venga a poner sus pies sobre Jerusalén, ya viene a tomar la tierra que tantas naciones quieren quitar. Todo esto es espiritual. El enemigo sabe que ahí tiene que venir el Mesías. Y por eso todas estas naciones anticristo, incluyendo Estados Unidos, porque Estados Unidos está en contra de que Israel tenga a Jerusalén, está a favor de que se reparta esa tierra, ¿no? Y ahí jugamos un papel muy importante todos los creyentes que estamos ahorita y podemos em, apoyar la voluntad del Señor, ¿no? Es muy importante. Ahí entra el punto de a quién apoyamos, a alguien en cuando viene elecciones y a votaciones, a alguien que esté a favor del plan de Dios o alguien que está en contra. Y vamos a ver qué tan severo es el Señor contra los que van en contra de su pueblo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando de Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El milenio, el reino de Jesús, ha sido planeado desde que se fundó el mundo. Obviamente ha habido un lapso de interrupción por la caída del hombre, el pecado, cómo Dios entra a la humanidad para rescatarla y puesta la mirada a este objetivo, ¿no? El reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y Dios lo prepara para aquellos que en ese tiempo hayan hecho algo especial. Y aquí lo explica el Señor. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hablando del pueblo judío, no del pueblo de Israel. El Señor Jesús era israelita, era judío, era hebreo. Él está diciendo, va a haber un tiempo en que mis hermanos van a ser perseguidos, van a sufrir, a ser encarcelados, van a tener que andar errantes, desnudos, con hambre, con sed, golpeados en el desierto por el sol. Y entonces dice el versículo 41, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ven? El infierno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero encajan, entran ahí los que siguen el plan del diablo, ¿no? Los que van en contra de Dios, en contra de su plan, en contra de su voluntad, en contra de lo que Dios ama. No, Dios ama a Israel, ama a la iglesia, ama su palabra, ama a la familia, ama el matrimonio. Hay muchas cosas que Dios específicamente, Él dice que ama y también cosas específicas que Él dice que odia. Y estas personas encajan irse con el diablo y los demonios al infierno porque odiaron a Israel y lo persiguieron y no le dieron nada de lo que necesitaban, ¿verdad? Ya sea comida o sea agua o acogerlos, ¿verdad? Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hablando, el contexto es todo acerca de los tiempos finales. Por eso es que aplicarlo eso a cualquier creyente, decir, oh, no, no sirves, no le das a otro, te vas a ir al infierno. Esa no es la condición para irse al cielo o al infierno, sino más bien el recibir al Señor como nuestro Rey, ¿verdad? El Mesías, reconocerlo como el único Salvador. Así que no está dentro del contexto aplicar esto a los creyentes, sino más bien a las personas que durante ese tiempo de gran tribulación, el trato que le den a Israel. Y ya podemos ver, ¿no? Indicios de cómo el mundo, el trato que le da a Israel. El mundo está, el nivel de antisemitismo, porque es algo diabólico, ¿no? Porque es algo, por eso el diablo se va al infierno con los demonios y toda la gente que haya tenido ese corazón de odio,
de rechazo y de indiferencia, porque lo van a ver sufrido, perseguido por medio de este gobierno final del anticristo, ¿verdad? Y asesinado, va a ser van a estar huyendo enfermos en la cárcel y no van a hacer nada, ¿verdad? Y el Señor viene cuando Él regresa, las primeras puntos de orden, una de las primeras cosas que el Señor trae en su mente, claro, defender a su pueblo y rescatarlo de exterminación total y lidiar con las naciones y el trato que ellos le dieron a su pueblo, ¿verdad? Y obviamente, si leemos Apocalipsis del capítulo 20, del versículo 1 al 5, eso se compagina, hay bastante, ahí se habla del, del comienzo de los 1000 años del reino, pero obviamente tiene que pasar este juicio para que se sepa quién entra al reino y quién no va a entrar al reino. Y Apocalipsis 20 del 1 al 5 nos lo aclara. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, al diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ya va a empezar el reino del Señor Jesús aquí en la tierra. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten, el Señor en Mateo habla de que va a haber un juicio a las naciones, ¿verdad? Como no es algo como que se presenta eh, que es algo rápido, ¿no? Va a haber tronos que van a juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, no adoraron al anticristo, ni siguieron el sistema de gobierno del anticristo, ni adoraron a la imagen que va a poner en el templo judío. Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces sabemos quién va a entrar. Van a entrar los que vengan con el Señor Jesús, los que resuciten, que hayan sido perseguidos durante la gran tribulación, y los que no se hayan dejado marcar, estos que no adoraron a la bestia, ¿no? Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después de los 1000 años, los que resuciten para ser condenados eternamente se llama la segunda resurrección. Está haciendo referencia a los santos de la gran tribulación. Así que es mucha información, yo sé, hermanos, pero es muy importante ver el panorama desde nuestra perspectiva. Ya han avanzado más de 2000 años desde que se dio esta profecía a Daniel, como en los años 600 antes de Jesús, 500, mitad de los 500. am, Han pasado más de 2500 años y estamos tan cerca y podemos entender las cosas que le esperan a este mundo. Pero el Señor para eso vino, para que no pasemos ese esa angustia, ese castigo, que no suframos. Él vino no nos puso para ira, no nos puso para estos acontecimios, si es que se lo recibe como el Mesías, el Señor, el Rey. S- esa es la salvación vino a este mundo, ¿verdad? Pero ese es el llamado, ¿no? Que hacemos a través de estos medios, ¿no? Si usted todavía no ha venido al Señor, venga al Señor. Gana mucho. El que no tiene al Señor sufrirá y morirá en condenación, ¿verdad? Porque sabemos que el que entra, como dice, el que no quiere al Señor recibirlo ahorita, no lo va a recibir después. Procederán impíamente, más los entendidos. Ah, entenderán, ¿verdad? Hablando de Israel y de los que se conviertan en ese tiempo. Así que venga Jesús, confiésele que lo reconoce como el único Salvador, el Señor de su vida, y déjese sellar, ¿no? El Señor dice que el que recibe a Jesús por fe es sellado por el Espíritu Santo
de Dios y reservado para ser rescatado, ¿no? Esa es la meta. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por haber hecho todo lo posible por rescatar esta creación y por la victoria que Él logró y logrará al rescatar a Israel y venir a reinar desde Jerusalén. Amado Padre, gracias Señor por tus profetas, Señor, por habernos hablado a través de ellos y haber revelado tu voluntad, Señor, desde miles de años atrás, como dice tu palabra, desde el principio de la fundación, Señor, tú ya tenías la solución, tenías la esperanza, tenías las promesas, Señor, gracias por Jesús. Gracias, Señor, por rescatarnos, Señor, y advertirnos, Señor, de lo que viene para que creamos que tú eres Dios, que tú todo lo sabes, todo lo puedes y no hay nada, no hay gobierno, no hay demonio, no hay nada humano que se pueda levantar en contra tuya, Señor. Padre, tú triunfas, sabemos que tú mandaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por rescatarnos de lo que viene, Señor, y darnos esperanza, Señor, consuelo, y para animarnos los unos a los otros sabiendo que tu venida, Señor, el rescate está cercano. Señor, pedimos por Israel, rogamos que tú sigas despertándolos a la verdad de tu evangelio, Señor, que tú levantes siervos, Señor, y que Padre Santo los proteja. Sabemos que lo harás, Señor, pero que hay un proceso, tiene que pasar algo para que, Señor, tú empieces a sacudirlos, Señor, y que se pueda cumplir lo que has profetizado, Señor, la construcción de este templo, Señor, la venida del anticristo, Señor. Todo se ha dado, la apostasía se está dando, Señor, y sabemos que era una señal antes de que el anticristo venga, Señor. Así que vemos que tu palabra es verdad, vemos que tú cumples lo que has dicho, Señor, y eso nos trae gran paz, porque sabemos que si se han cumplido las profecías de tu venida, Señor, de la primera, se cumplirán las profecías de la segunda también, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos por aquellos que todavía no han venido a tus pies, Señor, que tú los despiertes, Señor, que tú los atraigas con tu amor al redil, Señor, para que no tengan que sufrir lo que viene, Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.